Vamos a dedicar este quinto vídeo del curso de Química Orgánica en Problemas a los cicloalcanos. En este ejercicio nos da una serie de derivados del ciclohexano y nos pide que indiquemos si se trata del estereoisómero cis o trans. Y además pregunta si está en la conformación más estable y, en caso de no estarlo, que la dibujemos. Bien, entonces antes de comenzar a resolver el primer apartado, vamos a comentar un pequeño detalle o a recordar un pequeño detalle sobre los cicloalcanos, en concreto sobre el ciclohexano. Sabemos que los ciclohexanos tienen una disposición espacial de gran estabilidad llamada forma de silla, que se logra si movemos los carbonos opuestos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Esto nos conduce a una disposición espacial conocida como la forma de silla de los ciclohexanos. Es la forma de silla del ciclohexano. A ver si consigo dibujarla más o menos. Así. Este lado paralelo a este paralelo a este y este paralelo a ese. Bien, estos ciclohexanos poseen un equilibrio conformacional, o esta forma de silla, mejor dicho, tiene un equilibrio conformacional en la que el carbono que antes bajó para pintarla, ahora sube y el que subió baja. Y está en equilibrio la molécula con estas dos conformaciones. Siempre que el ciclohexano no tenga sustituyentes, ambas tienen igual importancia, 50% de una, 50% de otra. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si el ciclohexano tiene algún sustituyente en una de sus posiciones? Pues hay dos posiciones posibles. Una que se conoce como posición axial, que es la posición en la que acabo de dibujar el metilo, y una posición llamada ecuatorial, que es la que va orientada hacia el plano de la molécula. Metilo en axial, hidrógeno en ecuatorial. Cuando cambiamos el ciclohexano de conformación, los grupos que van en posición axial, en la otra conformación, nos quedan en ecuatorial, y los que iban en ecuatorial pasan a la posición axial. Bien, y cuando un grupo voluminoso está colocado en axial, tiene un problema. Tiene una interacción con los hidrógenos que hay frente a él en posiciones 3 respecto a él. Posición 1 el metilo, posición 3 este hidrógeno, 1, 2, 3, posición 3 este otro hidrógeno. Y esas repulsiones se conocen como interacciones 1,3 diaxiales. Hacen que esta conformación en la que el metilo está en axial tenga menos importancia que la conformación en la que el metilo se encuentra en ecuatorial, y esto produce un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha. Es decir, esta conformación que tiene el grupo voluminoso en ecuatorial es más estable. Por tanto, lo que debemos hacer para saber si un ciclohexano se encuentra en la conformación más estable o no es mirar a ver si los grupos que mayores repulsiones poseen se encuentran en ecuatorial. Si todos los grupos que tiene la molécula están en ecuatorial, pues perfecto, es la conformación más estable. Si hay unos en ecuatorial y otros en axial, tenemos que mirar a ver si los que están en axial presentan las menores repulsiones posibles. Vamos a ir aplicándolo a los ejemplos que nos indica el ejercicio. Por ejemplo, el apartado A nos da un ciclohexano en forma de silla que tiene dos yodos en posición ecuatorial. Uno va situado aquí y otro aquí, es decir, es un 1,3 diyodo ciclohexano. Lo primero, se trata de un isómero cis o un isómero trans. Para verlo, partimos del carbono de la silla y nos movemos hacia el yodo, tanto en un caso como en el otro. Y vemos que en ambos casos nos movemos hacia abajo. Por tanto, nos movemos al mismo lado. Y si dos grupos están hacia el mismo lado del ciclohexano, se conoce como isómero cis del ciclohexano. Esta molécula se nombraría como un cis 1,3 diyodo ciclohexano. Diyodo ciclohexano. Por tanto, cis es cuando los grupos quedan colocados al mismo lado, y trans es cuando nos quedan a lados opuestos. Para verlo fácilmente, partimos del carbono de la silla y nos movemos hacia el grupo. Y lo mismo con el otro. Si nos movemos al mismo lado en ambos casos, se trata de un isómero cis. Si nos movemos a lados opuestos, se trata de un isómero trans.
No tiene nada que ver cis y trans con axial y ecuatorial. No debe sacarse la conclusión de que aquí, porque estén en ecuatorial, va a ser siempre cis. Hay posiciones en las que están en ecuatorial, por ejemplo, aquí ecuatorial es así, aquí ecuatorial así, y por tanto te mueves a lados opuestos y es trans. No tiene nada que ver una cosa con otra. Bien, y ahora nos preguntamos, ¿se encuentra en la conformación más estable? Pues sí. Sí, porque tiene los dos yodos en posición ecuatorial. ¿Qué ocurriría si movemos las sillas, si hacemos este movimiento de este carbono hacia abajo y este hacia arriba? Pues que ambos yodos ocuparán la posición diaxial y, por tanto, la silla será de menor estabilidad. Este yodo nos va a quedar en axial y el que tenemos aquí, esta posición es esta de aquí, también quedará en axial. Eso supone una silla muy poco estable y por tanto el equilibrio estará hacia la izquierda y la silla que nos han dado es la conformación más estable. Vamos a continuar con otro ejemplo más. Voy a borrar esto que acabo de hacer aquí. Por cierto, los ciclohexanos me están saliendo terriblemente mal. A ver si consigo mejorarlos. Parece que dibujar con estas tabletas es un problema, o al menos para gente muy poco curiosa como yo. En el apartado B vamos a volver a discutir lo mismo. En el apartado B tenemos de nuevo un ciclohexano con un bromo y un metilo en posición 1,2. Es un 1-bromo 2-metil ciclohexano. Y como podemos ver, ambos grupos están en axial y por tanto tienen un problema. El bromo interacciona con los hidrógenos que hay en esta posición y esa interacción 1,3 diaxial pues provoca una repulsión que tiende a hacer que la molécula cambie de conformación. Pero no es el único problema que tiene esa conformación que nos han dibujado. Aquí también tenemos otros dos hidrógenos por la parte de abajo de la molécula que interaccionarán con el metilo. Por tanto, esta conformación es terriblemente inestable y lo que hará será cambiar hacia la otra conformación de mayor estabilidad, que es esta que voy a dibujar así. Un carbono baja, el otro sube y el bromo que está en este carbono, que es este de aquí, ocupará la posición ecuatorial, puesto que allí está en axial. Y el metilo que tenemos aquí, en este carbono, que está en axial, ocupará también la posición ecuatorial. Y esta será la conformación de mayor estabilidad de la molécula. Como podemos ver, partiendo de un carbono de la silla y moviéndonos hacia el metilo y haciendo lo mismo con el carbono del bromo, nos movemos a lados opuestos, en un caso hacia abajo, en otro caso hacia arriba. Por tanto, estamos ante un isómero trans del 1-bromo, 2-metil, 2-metil ciclohexano. 1-bromo, 2-metil ciclohexano. Vamos a trabajar en un momento el apartado C. Tenemos una molécula que posee en posición 1 un bromo, en posición 4 un isopropilo. El isopropilo es un grupo voluminoso que presenta una interacción 1,3 diaxial muy importante. Por tanto, aquí hay una repulsión entre él y los hidrógenos y que en energía libre de Gibbs se valora en 2,2 kilocalorías por mol. La de un bromo pues anda sobre 0,5 por ahí de ese orden. Así que la repulsión entre los hidrógenos y el isopropilo es mucho mayor que la que tendría un bromo. ¿Eso qué va a provocar? Va a provocar un cambio de conformación. Voy a dibujar la conformación que nos han dibujado, que nos han pintado ahí en el ejercicio, con el bromo y el isopropilo en posición 1,4. Aquí tenemos un isopropilo, lo voy a llamar IPR para no copiar tanto, en axial, un bromo en ecuatorial. La repulsión del isopropilo con los hidrógenos, como indiqué en el ejercicio, en el enunciado, es muy importante y esto provoca un cambio de conformación por la que este carbono baja, este sube y la silla, el ciclohexano, se dispone en su otra conformación. Y en esta otra conformación, ¿qué tenemos? Pues un isopropilo que estaba en axial pasa a ecuatorial y un bromo que estaba en ecuatorial pasa a axial. Tenemos aquí unos hidrógenos que ahora son los que provocan la repulsión con el bromo, pero esa interacción 1,3 diaxial está valorada aproximadamente en unas 0,5 kilocalorías aproximadamente por mol, mientras que un isopropilo anda exactamente en 2,2 kilocalorías partido de mol. Es decir, esta conformación es de mucho menos estabilidad que la que tengo de este lado. Vamos ahora a discutir qué le ocurre al apartado D. Bien, tenemos un etilo en ecuatorial, tenemos un metilo en axial.
El etilo es más grande, más voluminoso y tiene una repulsión un poco mayor con los hidrógenos cuando está en posición axial, en concreto es 1,75. El metilo, un poco más pequeño, tiene una repulsión un poco menor, es muy pequeña la diferencia, es de 1,7. Por tanto, el metilo está mejor en posición axial que el etilo. Tendrá una repulsión un poco menor y esta conformación será la de mayor estabilidad. Y el isómero es cis, porque partiendo del carbono de la silla y moviéndonos hacia el etilo y haciendo lo mismo con el metilo, nos movemos al mismo lado. Y por último, tenemos el apartado E, en el que la molécula es un alcohol, es un ciclohexanol que tiene un grupo terbutilo en posición 4 con respecto a él. El grupo terbutilo es muy voluminoso y en energía libre de Gibbs implica una interacción con los hidrógenos axiales. Por supuesto, esta interacción ocurre cuando él está en axial. Si está en ecuatorial no la tiene 0, pero en axial tiene 5,5. Y el OH, si lo colocamos en axial, tiene 0,94. Por tanto, si uno de ellos tiene que estar en axial, siempre debemos dejar el OH en axial. Aquí no hay ese problema, porque ambos están en ecuatorial. Por tanto, estamos de nuevo ante la conformación de mayor estabilidad. Un cambio de conformación es terriblemente desfavorable porque supondría llevar el terbutilo, vamos a llamarlo TBU, el terbutilo axial y el OH también axial. Lo que produciría esas interacciones que acabo de comentar de 0,94 y sobre todo entre estos otros hidrógenos de 5. Esta conformación no va a existir en el medio en absoluto. De millones de moléculas habrá unas pocas, igual es mucho decir, en esta conformación. El resto va a estar en esta. Bien, espero haber aclarado algo sobre las conformaciones de los ciclohexanos. El ciclohexano se dispone principalmente en forma de silla, es su conformación más estable y presenta un equilibrio conformacional por el que la silla se mueve. Este carbono sube, este baja y continuamente el cicloalcano está pasando de una conformación a otra. El cambio conformacional implica un cambio en la posición de los sustituyentes, es decir, si tenemos sustituyentes ecuatoriales, al cambiar de conformación pasan a posición axial. Si queremos saber qué conformación es la más estable de una silla, debemos procurar que los sustituyentes nos queden en ecuatorial o que la máxima cantidad de ellos queden en ecuatorial. Si tenemos una situación en la que uno queda en ecuatorial y otro en axial, pues hay que fijarse en el tamaño de ese grupo. Cuanto más voluminoso, generalmente tiene mayores repulsiones y por tanto debemos dejarlo en ecuatorial para conseguir la conformación de mayor estabilidad. Sin embargo, hay excepciones que tienen su explicación y entonces por eso he comentado lo de los cambios, lo de estos valores que son energías libres de Gibbs relacionadas con la interacción de un grupo con los hidrógenos que hay en posición 3, siempre que ese grupo esté en axial, por supuesto. El grupo que tenga mayor interacción tiene un valor de energía libre de Gibbs superior y esto nos permite decidir qué conformación de las dos es más estable. Bien, voy a dejar aquí el vídeo porque creo que cuanto más comento, más lo complico.